Vamos a grabar esto. Ya, aquí se va a entender bien. Desde aquí sería. Pero creo que no estoy compartiendo con audio. Volveré a compartir con audio. Ahora sí. El perceptrón y la de la Ada-Line. Como veréis, son prácticamente iguales, a excepción de que en la Ada-Line existe una función de activación lineal, por la que se hace pasar la suma de las entradas ponderadas por sus respectivos pesos, y en el perceptrón está una función de activación que no es lineal. Además, en el perceptrón, la salida se corresponde exactamente con la salida de su función de activación no lineal, y en el Ada-Line, la salida de la función de activación lineal es pasada por otra función de activación no lineal que es la que realmente genera su salida. Además, suponiendo por ejemplo un perceptrón con una función de activación del tipo tangente hiperbólica y un problema de clasificación donde un +1 indicaría la pertenencia del patrón a una clase y un -1 indicaría la no pertenencia de dicho patrón a esa clase, en el perceptrón la forma en la que se calcula el error para ajustar los pesos se basa en el cálculo de la diferencia entre el valor deseado, o sea, +1 o -1, que se correspondería con la pertenencia del patrón de entrenamiento con una clase, y la salida de la función de activación no lineal, en nuestro caso la tangente hiperbólica, cuya salida también cambiaría entre +1 y -1. Sin embargo, en la Ada-Line, el valor tenido a la salida de la función de activación lineal es un número real que puede tener un rango muy variado, no necesariamente tan solo entre +1 y -1. Por todo ello, cuando el valor deseado coincidiese con el predicho, en el perceptrón, tal y como lo hemos definido aquí, tendríamos un error nulo, y en la Ada-Line no, por lo que el perceptrón dejaría de aprender y la Ada-Line continuaría aprendiendo, como explicaremos a continuación. Pero veamos cada... Ya, antes que pase esto. Para que se entienda más claro, ¿no ve? En el caso de un perceptrón, ya que es justamente el inicio, ¿no? Antes de pasar a la Ada-Line, ya igual, tiene patrones, ¿no? Como tal de ingreso, tiene pesos, los W son los pesos, ¿ya? Y una vez que ingresan todos los patrones y cada uno con su peso, ¿no? De acuerdo a una forma, ¿no? En este caso la misma forma, ¿ya? Aquí obviamente va a ir a una determinada ya salida, ¿no? O sea, lo que les decía, puede ser uno o i, eso es prácticamente, puede ser pesito o gatito, no hay más, ¿no? Es lo que nos está diciendo un perceptor, ¿ya? Para que se entiendan las palabras que yo he dicho. Entonces solo tenemos un resultado, o es +1 o es -1, o es gatito o es pesito, o es 1 o es una i, ¿no ve? O es un 0 o es un 1, así directamente, al grano, ¿ya? En cambio, en la red Ada-Line, ¿ya? Como hay una sumatoria de los pesos, ¿no? Y estos además, en base a los patrones y a las capas que están acá de ingreso como input, ¿no? Entonces, como es una función lineal, al final volvemos al tema del error, ¿no ve? El resultado va a ser la multiplicación de los pesitos, ¿ya? Pero no va a ser un +1 y -1, sino puede ser otro valor distinto a este, ¿ya? Porque como va a ser una sumatoria, os decía el 50 +1, ¿no? Entonces, mientras más se asemeje al pesito, será un +1. Mientras menos se asemeje al pesito, será un -1, que va a ser un gatito, ¿ya? Y al final en el Madeline, pasando una y otra vez, ¿no? Uno será como les decía, la silueta, el otro será las orejas, el otro será las patas, tal vez hay una diferencia entre la altura de las patas, ¿no? El otro será la posición en la que está, no sé, la fotografía, ¿no? Y varios barridos que se va haciendo y al final tenemos una salida, ¿no? En ambos tenemos un valor deseado, ¿no? En ambos tenemos. Pero la diferencia está en que el perceptrón solo es +1 y -1 y el Ada-Line nos puede dar otro resultado adicional, ¿no? Que va a tender hacia uno, obviamente, o hacia el otro, ¿ya? Ese es un detallito. cada una de estas estructuras con más detalle. Así, Perfecto. como hemos dicho, en el perceptrón tenemos una función de activación no lineal. Esto implica
que colocando dos o más capas, la estructura obtenida, que recibiría el nombre de perceptrón multicapa, sería capaz de aprender patrones linealmente no separables. Bueno, de esto ya tengo un vídeo en el canal, así que puedes echarle un vistazo. Por otro lado, si suponemos una función de activación de tipo tangente hiperbólica y una indicación de pertenencia a una clase con valores +1 y -1, veríamos que el perceptrón solo aprendería cuando se cometiesen errores no nulos. Además, tanto en el perceptrón como en la D-Line, que veremos más adelante, se requieren muchos patrones de entrenamiento para cada clase, cosa que no sucede, como veremos, en la Hopfield. En la D-Line, su función de activación es lineal, tal y como podéis ver en la imagen. Esto tiene una serie de implicaciones y la más clara es que si se elimina la función no lineal de salida, no pueden construirse con ella estructuras que sean capaces de aprender patrones linealmente no separables, ni tan siquiera añadiendo capas. Esto es debido a que si hiciéramos algo así, obtendríamos una composición de funciones lineales y matemáticamente se puede demostrar que una composición de funciones lineales se puede expresar como otra función lineal. Sin embargo, si colocamos a la salida una función de activación no lineal de tipo signo, las Ada-Line se pueden agrupar formando estructuras llamadas Mada-Line, de Mary Ada-Lines. En concreto, y sin entrar en mucho detalle, una Mada-Line para clasificación constaría de 3 capas, capa de entrada, oculta y salida, y utilizaría unidades Ada-Line en sus capas oculta y de salida, con funciones de activación de tipo signo. Para entrenarlas, no puede usarse la backpropagation, ya que la función de signo no es diferenciable, por lo que se han sugerido 3 algoritmos de entrenamiento diferentes denominados regla 1, regla 2 y regla 3, resultando esta última equivalente a la backpropagation si se eligen funciones de activación sigmoideas en lugar de tipo signo. Nótese que el Ada-Line es a la Mada-Line lo que el perceptrón es al perceptrón multicapa. Dejando a un lado esta breve explicación sobre las Mada-Line, quiero que nos fijemos en cómo el ajuste de los pesos se realiza a través de la derivada del error cuadrático medio entre el valor predicho y el valor deseado calculado para todos los patrones de entrenamiento respecto a cada uno de los pesos, lo cual no deja de ser un gradiente. Este valor de la derivada debidamente multiplicado por un factor alfa que llamaremos tasa de aprendizaje será el que produzca la corrección de cada peso en cada iteración K durante el proceso de aprendizaje. Nótese que una Ada-Line aprende incluso cuando el error de clasificación es no nulo, lo cual hace que su aprendizaje sea más rápido que el del perceptrón. Sin embargo, el Ada-Line es muy sensible a datos erróneos, como por ejemplo aquellos que no sean separables. Y si la tasa de aprendizaje elegida, es decir, el valor de alfa, no es la adecuada, pueden aparecer problemas de explosión del gradiente. En cualquier caso, la regla Ada-Line es especialmente útil en procesamiento de señales, filtrado y demás. Dejando al... Ya, acá nomás. Es harto por si acaso, así es que hay que empezar a ver y vamos a empezar a revisar paso por paso, ¿ya? En concepto claro, para que se quede en esto y no nos perdamos. Entonces, al final, el tema del Ada-Line, ¿no? Si nosotros tendemos linealmente, funciona, y si tendemos hacia uno que no es linealmente, también va a funcionar, ¿no? Son funciones de activación simplemente, ya lo que menciona el sigmoidal, son funciones de activación, ¿ya? Entonces, no hay problema. Podemos utilizar n, o sea, hay diferentes también. Lo que hace una función de activación es tender hacia alguna respuesta, nada más, ¿ya? Y eso es estadística, por si acaso. Entonces va a tender hacia un lado, ¿no ve? Nada más, ¿ya? De acuerdo a la gráfica que realice, ¿ya? Entonces, es nomás un conceptito, como os digo, que hay que ir aprendiendo poco a poco, poco a poco, ¿ya? Entonces, tenemos que ir metiéndole un poquito más, ¿ya? Para entender esta partita, vamos a ver igual el Ada-Line así, en contexto plano, de cero, no se preocupe. Ahí estamos viendo el concepto así genérico, más o menos, ¿ya? Genérico. Y bueno, para que terminemos esta parte, quiero explicarles este pequeño ejemplo, ya que me ha parecido mucho más sencillo. Sé que no vamos a poder ver hartos videos en las clases, por lo menos, pero yo los dejo el completo, ¿no? Para que lo lean todo el artículo y vayan entendiendo todo lo que viene antes y lo que viene después, ¿ya? A ver, denme un segundito. ¿Dónde he puesto esto? Acá. ¿Dónde estamos?
Sí, para que se entienda un poquito más. El tema del perceptrón y, y el este. Ya, bueno, deberían ya manejar ustedes la función OR, ¿no ve? El tema de lógica, por si acaso. Si no, le damos una repasadita, pero lo podemos ver igual nosotros, no hay ningún problema, ¿ya? A ver, ¿desde qué parte para que se entienda? Podría ser desde acá. Desde acá lo veremos, para que se entienda, ¿ya? Y no, vamos a repetir una y otra vez hasta que capten bien todo esto. Ya, este artículo igual está en la plataforma, así es que ustedes lo pueden leer desde arriba hacia abajo, ¿ya? Que me ha parecido bien detalladito, ¿no? Para que no se estén perdiendo. Entonces, el tema del perceptrón, ¿no? Tenemos, como les decía, diferentes pesos, ¿ya? Y parámetros de entrada, ¿no? Entonces acá tenemos un X1 con su peso 1J y un XY con su peso WJ, ¿no? Entonces esto va a ser bastantes parámetros, ¿ya? Entonces al final el modelo del perceptrón simplemente con una función de activación, ¿ya? Lo que les decía, al concepto plan, ¿no ve? Vamos a tener una respuesta -1 o +1. O es gatito, o es perito, o es 0, o es 1, ¿ya? Y al final son modelos matemáticos. Como les digo, las fórmulas ya están hechas, las librerías ya las utilizamos simplemente para empezar a ejecutar, ¿ya? Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Ustedes lo leen a nivel general, ¿ya? Para explicarlo simplemente. Tenemos diferentes entradas, ¿no ven? Tenemos diferentes pesos. Al final, lo único que hacemos es sumar estos, patrón por peso. Patrón por peso, patrón por peso, patrón por peso, patrón por peso. En base a eso tenemos una función de activación, lo que decía, ¿a cuál va a tender? ¿No ve? ¿A cuál va a tender? ¿Al -1 o al +1? Y al final tenemos una función de salida. Así es en texto plano, en palabras sencillas, ¿ya? En palabras sencillas. La característica del presentón justamente son problemas linealmente separables, ¿no? Se aplica en estos casos, ¿no? Y se debe a que la función de activación que lleva de por sí el perceptrón no es derivable, o sea, no hay derivadas en un perceptrón, ¿ya? Cada neurona del perceptrón lleva después de la sumatoria, ¿no? Su función de activación, que es el siguiente paso, ¿ya? Entonces, los perceptrones pueden ser de una sola neurona o tener varias neuronas, ¿no ve? Que es el perceptrón multicapa, lo mencionaba igual en el video. El perceptrón, al perceptrón multicapa es lo que es el ADA-line al MADA-line, y puntualmente. Entre el perceptrón solamente da resultados binarios, es decir, debido al tipo de función de activación que emplea, solo puede dar resultados ceros, ¿no? Que sería -1 o 1, pero nunca dará como resultado un decimal, ¿ya? Entonces, -1 u 1, o 0 y 1, como quieran considerarlo ustedes, ¿ya? La función de activación, para que se entienda un poquito más, ¿no? Al final convierte la señal, sea el 0 o el 1, o el -1 y el 1, en una señal de unión sumatoria, ¿ya? Puede ser menor o igual a 0, y si es 1 es mayor a 0, ¿a ver? Entonces, por ejemplo, acá tenemos tres funciones de activación. El -453 se vuelve en un 0. El -1 se vuelve en un 0. El 23 se vuelve en un 1 y el 2 se vuelve en un 1. Se entiende que es tan sencillo como se ve acá, porque solo hay o 0 o 1, o -1 o 1. ¿No ve? Entonces, -453, que se asemeja al gatito, vuelvo al ejemplo del gatito, va a ser 0 o -1. La función de activación -1 sigue siendo un -1 o 0, y cuando tiende a ser un pesito, puede ser 23, 100, 200, 300, quiere decir que todas las capas al final, la función de activación las va apuntando, va tendiendo a que sea un pesito, ¿ya? 1, y el step 1, la función de activación, va a ser 1 igual, en el caso del 2 o en el caso del 1, ¿ya? Eso es lo que pasa prácticamente, ¿no? Lo mismo va, ¿no? Pero a veces el umbral no es el 0, entonces puede ser otro valor, ¿no? En el caso de este. Es decir, podemos elegir el umbral, por ejemplo, el 5, ¿ya? Entonces el umbral es 5, el paso 6 va a ir a 1, el paso 7 va a ir a 1, el -1 va a ir a 0 y el -4 también va a ir a 0, ¿no? De acuerdo al umbral que queramos
definir. Puede ser i o puede ser -1, lo que les decía. ¿No? O sea, así de sencillo, o sea, para que no se compliquen tanto. La fórmula la aplica el software, así es que no lo vamos a hacer nosotros manualmente. ¿Ya? Para el concepto del perceptrón y los ADA line, también necesito que recuerden lógica. ¿Ya? Entonces, dándole una repasadita a la lógica, entonces, sabe, ¿no ve? 0 y 1 en un NOT y un 1 y 0 en un NOT. ¿No ve? Entonces, la puerta lógica NOT, en este caso, negación. Si es 0, su negación es 1. Si es 1, su negación es 0. Así puntualmente. Ustedes lo leen con K. ¿Ya? La puerta lógica OR, ¿no ve? Si es 0 o 0, llega a ser 0. Y en todos los casos, si es 0 o 1, es 1. Si es 1 es 0, es 1. Si es 1, 1, es 1. Sencillo, ¿no ve? Eso sé que lo han visto. Me acuerdo que lo he visto en primer semestre de la universidad. ¿Ya? La puerta lógica AND, ¿no ve? Lo mismo. 0 y 0 van 0. 1 y 0 es 0, 0 y 1 es 0, y 1 y 1 es 1. El único que tiene el valor 1 es el 1 y 1. En el OR, el 0, 0 es el único que se mantiene como 0. ¿Ve? Luego vienen dos funciones más, ¿no? El tema del XOR, por ejemplo, que es importante. ¿Ya? Igual en electrónica tienen que haberlo visto esto, ¿no? ¿Ve? Acá, que entra en el XOR. Entonces, si es 0 o 0, llega a ser 0. Si es 1 o 1, llega a ser 0. Y si es 0 y 1 o 1, 0, recién llega a ser el 1. ¿Ya? Entonces, si son iguales, 0. Y si son distintos, 1. Funciones de activación. Puerta lógica solo. ¿Ya? Ahí está con su ejemplito para que lo vean a detalle. ¿No ven? Pero así de sencillo es, por si acaso. ¿Ya? Entonces, al final, la sumatoria de los perceptrones, ¿ya? Entiendo que esto se ve todavía pesado, ¿ya? Entiendo, porque estamos recién empezando, ¿no ve? Pero si no le metemos, nunca vamos a aprender. Así es que necesito que poco a poco vayan aprendiendo, ¿ya? En este caso, tenemos el gráfico, ¿no? Vamos a hacer la resolución numérica de los pesos del perceptrón, basados en el perceptrón simple de Rosenblatt, ¿no ven? Lo que se había explicado. El fundamento, lo que es la inteligencia artificial actualmente, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace al final, ¿no? No es nada del otro mundo. Entonces, acá, por ejemplo, voy a saltar esa partecita. ¿Ya? El perceptrón simple de Rosenblatt solo era una sola neurona con n entradas y una salida, ¿no? Entonces tenía varias entradas, varios parámetros de entrada y solamente iba a una salida. ¿Ya? Solo utilizaba señales binarias, si es que solo eran ceros y unos o menos uno y uno, como quieran verlo ustedes. ¿Ya? Ambos lados. Y el percentual simple es empleado, ya, lo repetimos una y otra vez, ¿no? Para clasificar problemas linealmente separados, ¿ya? Y esto se puede realizar mediante métodos estadísticos, ¿ya? Entonces necesitamos sí o sí repasar estadística. Listo, entonces acá para el ejemplo, ¿no? Tenemos tres entradas como tal y una salida, ¿no? Utilizando el OR tenemos el resultado, 0000, 0101, 1001, 1101, ¿no ve? Por el OR simplemente, ¿ya? Por el OR simplemente. Entonces, esto se conoce como el aprendizaje supervisado, ¿no? Ya que en base a todas las entradas tenemos una sola salida, lo que hemos leído acá, sí, ¿no ve? En base a las tres entradas tenemos una sola salida. Pueden ser n, porque al final cuando sea multicapa va a ser miles de campos de entrada, ¿ve? Pero al final solo va a haber una sola salida, ¿ya? Eso que quede bien claro, es otro concepto claro, ¿no ve? Entonces, en base a esto, ya, es lo que se da el aprendizaje supervisado, ¿no? Entonces, el concepto, el proceso como tal del aprendizaje supervisado consiste en mostrarle al perceptrón cuáles son las entradas y las salidas correctas para esas entradas, ¿no? Entonces, simplemente lo ordena, le da su pesito y le dice cuál va a ser su salida. Nada más, así puntualmente. Ya antes tenemos las fórmulas, como os digo, y estas fórmulas van a ver una y otra vez.
Sí cambian los valores de las variables, sí he visto, pero al final sí son los mismos datos. Peso nuevo es igual al peso actual, ¿ya? Más la tasa de aprendizaje por el error y la entrada, que sería el X, ¿no ve? Acá, X0, X1, X2, ¿ya? Eso es. Entonces, en la primera iteración, como os digo, esto lo hace el software, ¿no ve? Pero acá está aplicando la fórmula, ¿ya? Entonces, tenemos los siguientes pesos y vías iniciales. Vamos a ver qué sucede con la fórmula. El peso es 1 para el 0, el peso es 1 para el 1, el peso es 0 para el 2, ¿no? Y el peso para el B, que sería en este caso el bias, es 1 también, ¿no? La tasa de aprendizaje es del 0,5 y el umbral es el 0, ¿ya? Acá tenemos los datos de entrada, 0, 1 y 2, ¿no ven? La salida, ya tenemos la salida esperada. Los pesos iniciales, tal vez lo podemos ver un poquito más grande esto. Ya. Los pesos iniciales, entonces, en el 0, aquí clarito está, 1, en el 1 es 1 y en el 2 es 0, los pesos iniciales, ¿no ven? El peso del bias, obviamente es 1 menos 8, 0,64 y 0,512, ¿ya? Y luego vamos haciendo por capas, capa 1, capa 2, capa 3, ¿ya? Entonces, vemos de cada uno sus pesitos, ¿no? Entonces, valor X0 por su peso W0. Es una multiplicación sencilla. No hay, como os digo, no hay dónde perderse. ¿Ya? 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1. Lo mismo en el segundo. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. Y en el parámetro 2. 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0. Al final todo 0. ¿No ves? Se entiende. ¿Qué es ese al final? La sumatoria de los n's. 0, 0, 0 más el bias, que igual se multiplica por si acaso, 0, 8. 0, 1, 0 más el b, 0,64. ¿No ves? Perdón, 0, 1, 0, 1,64. 1, 0, 0 menos 0,512, la resta entre 1 y menos 500, 0,512, 488. Y la sumatoria de 1, 1 más 0,496, 2,4096. A ver. Hasta ahí es una sumatoria simplemente. No hay dónde perderse. ¿Ya? No hay dónde perderse. Ya, para ver el tema de la activación, ¿no? Entonces, ahí vemos el tema hacia dónde tiende, ¿no ve? Lo que les habíamos aquí arriba. Menos 0 tiende a 0. 1 tiende a 1. No importa el valor, les he dicho, ¿no ve? 0,488 tiende a 1 y 2,4096 tiende a 1. Si aquí tuviéramos un 512, un 1012, tiende a 1, tiende a 1, tiende a 1. Si hacia arriba tuviéramos un menos 50, un menos 250, un menos 8, menos 10, menos 1, tiende a 0, 0, 0, 0, 0. ¿A ver? Eso es. No hay error, ¿verdad? Porque en el perceptrón no existe errores y lo han mencionado una y otra vez. ¿Por qué? Porque vuelvo a borrar, el valor esperado es igual a la salida deseada. Por eso no hay error. ¿Ya? No hay error. No hay que realizar ninguna corrección, ¿no? Y los nuevos pesos llegan a ser justamente los valores, ¿no? Que van a atender, en este caso, al final, ¿no? ¿Se ha cumplido con el valor esperado? Sí. Está activo, está activo, está activo. En los tres casos. ¿No ve? Y se quedan con 0, tema de los dos, porque sí, todos son 0, en ese caso. Y la B es no esperada. Esta es la segunda, esta es la salida prácticamente, podría borrar. Esta es la nueva salida. Y para la segunda capa, si fuera una Madeline, o bueno, en este caso un perceptrón multicapa, estos son los que van a ingresar, estos valorcitos. Vuelven a estar acá
Y sobre esto se vuelve a calcular otra vez con una segunda iteración, y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta. ¿Ya? Y así, eso simplemente es, al final. No es nada del otro mundo, como les decía. Lo usaremos. ¿Se ha entendido mejor o se siguen perdiendo? Solo hemos visto el perceptrón. Solo hemos visto el perceptrón. Ay, caramba, quiero borrar, lo estoy poniendo. Borrar. Eh, Volvemos a bajar. ¿Ya? Entonces, al final es eso, simplemente, ¿no? En la función de activación es donde va cambiando esto, ¿no? Pero es una función de activación. ¿Ya? Y al final el error es cero, la corrección es cero, no hay que hacer nada en la corrección. ¿A ver? Entonces, lo mismo, pero con 8 iteraciones, es lo que nos explica acá. ¿Ya? Entonces, la iteración uno, lo que les había comentado. La iteración 2, la iteración 3, a ver, la iteración 4, y la iteración 5 y la 6. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que van cambiando los valores. ¿No? Lo que les había dicho en un principio. ¿Ya? En cada, en cada iteración, ¿no? Los nuevos valores pasan a los valores iniciales, ¿no? A los pesos iniciales en este caso. Y estos se van transmitiendo una y otra y otra y otra vez hasta llegar a la última capa, ¿no? Y ahí tenemos los últimos pesos, ¿no? Entonces, esa es una red de entrenamiento, por si acaso. Eso es más es una y otra y otra y otra vez, ¿no? Todo bien con ejemplos bien sencillos, ¿no? Al final el software ya es esto en milésimas de segundos, obviamente, ¿no? Los cálculos. Dos iteraciones y un bias no nulo, ¿no? Entonces, otro ejemplo, bueno, que al final es lo mismo, ¿no? Acá sí tenemos error, por ejemplo. En estos, en algunos teníamos error. A ver, veremos esto. El bias es igual a 1 y la tasa de aprendizaje es al 0,9 y un umbral de 0. En este último caso, mayor que 0 es 1 y menor que 0 es 0. Ah, ya, mayor que 0 es 1 y menor que 0 es 0. Lo mismo que hace, ¿no? Entonces, tenemos igual los pesitos de entrada, perdón, los parámetros de entrada, la salida deseada, los pesos iniciales. Hacemos la multiplicación, hacemos la sumatoria, que es lo mismo en este caso, en el procedimiento, y la activación, ¿no? Y aquí sí hay un error. Teníamos un estimado de 0, vuelvo acá, pero el resultado nos ha dado de activación 1. Teníamos un 1 acá esperado y el de activación nos ha dado un 0. Acá tenemos una salida esperada de 0 y la función de activación nos ha dado un 1. ¿Ve? Por el tema de los pesos y la multiplicación. Hay un error de menos 1 porque tiene que ser 0, un error de menos 1 porque tiene que ser 0, un error de 1 porque debería haber sido 1. Para corregir necesitamos un menos 0,9, un 0,9, un menos 0,9. ¿Ya? Y los nuevos pesos. Va a la siguiente iteración. Y volvemos a comenzar otra vez con lo mismo. Y ahí van surgiendo una y otra y otra y otra vez. ¿Ya? Borramos otra vez. Estamos a menos de 10 minutos. Y terminamos con la data line, para que se entienda hoy día esto. ¿Ya? Y la siguiente clase vamos a seguir viendo, por si acaso, una y otra vez. Entonces, la evolución del perceptrón saltó a la data line. ¿No ve? La data line es una neurona lineal adaptativa. Eso significa adaptative linear neuron. ¿Ya? ¿Se parece mucho al perceptrón? Sí. Lo que aquí cambia es la forma de recalcular los pesos. ¿Ya? Entonces, como lo decía la teoría, en el 60, en el 57, se creó la primera red neuronal, en este caso, ¿no? Adaline, para justamente el tema de un aprendizaje automático, ¿no? Entonces, la diferencia más grande que existe entre el perceptrón es que mientras en este la función de activación era una función escalón 0 y 1, en Adaline la función de activación es una función del tipo lineal. Lo mismo, entradas, se hace un producto con los pesos, se suman, hay una función de activación, se calcula el error, se incrementan los pesos con los nuevos valores, ¿no? Y se vuelve a empezar la segunda iteración, y la tercera, y la cuarta, y la quinta. ¿Ya? Solamente va variando el valor de los pesos una y otra vez.
Entonces, los pesos de las vías siempre son uno. Veremos que, bueno, la Adaline nada que ver. Adaline solo resuelve al igual que el perceptrón, problemas linealmente separables. Ambos, ¿no ve? Ambos. Entonces, la función es muy parecida, ¿no? Peso nuevo es peso antiguo, más la derivada. El determinante del peso es igual al peso anterior más la función de activación. No, esto es alfa es el aprendizaje, el valor de aprendizaje. Alfa menos zn por el nuevo valor, ¿no ve? Y en base a ese cálculo. Es lo que hemos hecho en las tablitas, por si acaso. Estos nuevos pesos, con esa forma, ¿ya? Y en las vías es algo similar, ¿no ve? Algo similar. El anterior peso, solo que con vías. Y es lo que está en la columna de vías. Acá. Esta. Y lo mismo acá, los nuevos pesitos. Es utilizar la fórmula simplemente, ¿ya? Es utilizar la fórmula. Entonces, en el perceptrón, una vez calculados los nuevos pesos por cada fila del patrón, se procedió a realizar el net o zn, la columna suma, y luego se procedía con la función de activación. Si el resultado era igual, esperado, se terminaban las iteraciones. Cuando llegaba a igualarse, se terminaban las iteraciones. En cambio, en el ADA line, ya, se calculan los nuevos pesos para cada fila de iteración y se procede a realizar el neto, el zn, y luego se calcula para cada fila la siguiente diferencia cuadrada, ¿ya? Hay una diferencia cuadrada en este caso. Y el otro terminaba cuando ya no había más iteraciones porque el valor esperado era igual al estimar, ¿no ve? Lo mismo vaya, por si acaso, en las iteraciones. Entonces, es la misma fórmula, solo que ahora se calcula el error, porque sí va a haber error, variante, ¿no ven? Al cuadrado, ¿ya? Cuadrático medio, y ahí está. En la primera iteración tenemos un error, en la segunda otro error, en la tercera otro error, en la cuarta otro error, en la quinta otro error y en la sexta otro error, ¿no? Entonces, al final la gráfica que nos menciona, que en la primera iteración tenemos un error del 1,51. Nos hemos equivocado rotundamente. En la segunda iteración ya ha ido mejorando, ¿no? Hemos bajado ya 0,9, menos de 1. Tercera iteración nos baja un poco más, 0,77. Cuarta iteración, 0,70. Quinta iteración, 0,68. Sexta iteración, 0,68. Séptima, octava, novena va a tender a un número fijo, ¿no? Al final va a tender a cero lo más posible, ¿no ves? Y es lo que hace, ¿no? Al final. Y en base al error, obviamente se va calculando el tema de la salida, ¿no ves? Y listo, en base al peso. Para el mismo ejemplo que hemos visto, y terminamos con esto porque estamos a 3 minutos, ¿ya? Tenemos solo dos entradas, x1 y x2, ¿ya? Unos, menos unos, 1, menos 1. Y el valor esperado es 1, 1, 1, menos 1, ¿ya? Bajo el mismo ejemplo de hace rato, solo que es una ADA line en este caso. Tenemos ponemos el lapicito. Tenemos en la primera iteración, ¿ya? Eh, los campos de entrada, los parámetros de entrada, la salida esperada, para que lo vean. Gatito, 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 un pesito, ¿ya? Como les he explicado. Marcamos los pesos que ya están establecidos, ¿no ven? Ya están establecidos los pesos. Ya hacemos el cálculo, que sería la multiplicación, 1 por 0,2, 0,2, 1 por 0,2, 0,2, ¿no ve? Como tal, con el vías. Entonces 0,2 por 1 es 0,2 también. 0,12 acá también, ¿ya? Entonces, las vías como tal. Luego sumamos todos. 0,2, 0,2, 0,2, 0,6. 0,2, 0,2, 0,12, menos 0,2, porque este con este se anulan y solo queda un menos, ¿no ve? ¿Qué es donde varía? La restante. Z menos Zn. Esto es en la nueva forma para un Adaline, ¿ya? Entonces hacemos la sumatoria del Z. ¿Cuál es el valor esperado? Menos 1. Menos 1 menos Zn, 0,6, llega a ser a menos 1,6. La sumatoria. Luego se hace el cálculo del error haciéndolo cuadrático. Se puede utilizar también la media, ¿no ve? Que era un medio, por si acaso, como error. Y luego estos nuevos pesos finales se vuelven a calcular bajo la misma forma, ¿ya? El nuevo peso del 1 en la primera iteración es menos 0,12. El nuevo peso del
del segundo parámetro de la entrada 2 es menos 0.12 y lo mismo del tercero, 0.2. Es en base a la fórmula nomás esto. Este también. Es aplicar la fórmula y ya está. Y estos van a pasar a la segunda iteración, ¿no ve? Igual, para pasar a la segunda iteración necesitan un nuevo peso, ¿ya? Igual es fórmula, sumatoria y multiplicación, y ya estamos en el último minuto. Y se vuelve a empezar la segunda, la tercera, la cuarta iteración, ¿ya? Y eso simplemente eso es una data line en comparación de una mother line, ¿no? La diferencia es que la salida va a ser distinta, no va a ser menos 1 y 1, sino pueden variar las salidas como tal, ¿ya? Eso tendría para explicarles hoy día. Nos veríamos el día martes para continuar por, ya, si es que buen fin de semana, tengan todos y vamos a seguir viendo estos ejemplos, 2 clases más, ¿ya? Para que se siga entendiendo y se siga entendiendo y se siga entendiendo. En código van a ver más fáciles el programa sin entender, por lo menos para nosotros. Lo teórico a veces suena enredadizo, ¿ya? Listo, muchas gracias.